Queridos hermanos, les saludo en este día especial, Día del Señor. Pero, ¿por qué es especial? Porque estamos iniciando nuestro año 2021. Es el primer servicio de adoración que realizamos, ya tuvimos la escuela dominical, pero es el primer culto donde participamos de la palabra del Señor, donde participamos de este inicio del año 2021 ya de lleno, digamos. Contento de estar con ustedes nuevamente a través del consejo de la palabra del Señor, agradecido del Señor porque me da este tan alto privilegio de poder conversar con ustedes lo que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas. Quiero compartir en esta hora la lectura en Primera de los Corintios, capítulo 15, versículos 32 al 34. Primera de los Corintios 15, 32 al 34, que dice así: Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. Iniciamos un nuevo año y lo hacemos con una pregunta que nos llevará a considerar nuestro conocimiento del Dios Todopoderoso. ¿Lo conoces? En más de una ocasión hemos hablado de manera exclusiva de Él, pero en todas las oportunidades que hemos tenido nos hemos referido a nuestro Dios y Padre Celestial. No hemos descuidado no mostrar a Dios. En cada uno de los mensajes devocionales, estudios bíblicos, etc., hacemos mención a alguna cualidad de nuestro Dios eterno y todopoderoso. Mostramos alguna característica que se manifiesta de su persona. El conocimiento de Dios no acaba, ya que cada día aprendemos algo más de Él, alguna forma en la cual se manifiesta hacia nosotros, alguna manera en que nos muestra su voluntad, soberanía y poder. Pero, ¿por qué conocer a Dios? Resulta interesante esta pregunta cuando la realizamos a los creyentes en Jesucristo. ¿Usted conoce a Dios? ¿Sabe quién es? Aparecen muchas otras preguntas, pero no es mi intención cansarle con ellas. El mundo entero se hace un sinnúmero de cuestionamientos en relación a Dios, sobre todo en medio de las dificultades. ¿Que dónde está Dios? ¿Que por qué permite tal o cual situación? En fin, debemos decir que conocer a Dios implica un poco más que saber que envió a Jesucristo su Hijo para justificarnos del pecado y darnos la salvación en su sacrificio en la cruz. Conocer a Dios es saber quién es, qué hace, cuál es la magnitud de su poder, su autoridad, sus atributos, etc. Muchas veces los creyentes en Jesucristo olvidan quién es Dios. ¿Por qué? Porque sus vidas no muestran su fe en Él. No demuestran que son hijos del Altísimo. Muchos cristianos llevan vidas como si Dios realmente no existiera. Si sucede eso con los creyentes, ¿qué pasará con aquellos que no conocen de Dios? Si realmente conociésemos a Dios, temblaríamos con solo nombrarlo. Le honraríamos, adoraríamos, le serviríamos reconociendo cada uno de sus atributos y obviamente reconoceríamos su soberanía. Nuevamente la pregunta, ¿conocemos a Dios? ¿Qué conocemos de Él? Toda la humanidad tiene una idea de Dios, pero de un Dios a su medida. El Dios Todopoderoso es superior a cualquier Dios que el hombre pueda imaginarse. El Salmo 19.1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. El firmamento proclama la obra creadora de Dios. En otras palabras, la creación habla, nos dice algo acerca de cómo es Dios. Al igual que una pintura revela algo sobre el alma del artista o un soneto revela el corazón de un poeta, de la misma manera la creación revela algo de la naturaleza esencial de Dios. Consideremos lo siguiente: lo que sea que veamos que tiene poder, Dios tiene más. Lo que sea que veamos que es bueno o hermoso, Dios es mejor y mucho más hermoso. Donde vemos creatividad, sabemos que comenzó con Dios. Como escribió el apóstol Pablo, cualidades invisibles de Dios,
es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Pero Dios nos ha dado más que la creación para hablarnos sobre sí mismo. Ha hablado con la gente y nos dio su palabra escrita. El Salmo 19, 7 al 10 dice que las palabras de Dios contenidas en las Escrituras son confiables y reflejan los aspectos claves de su naturaleza. La ley de Jehová, Salmo 19, 7 al 10, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿Conoces a Dios? O quizá la pregunta debiera ser, ¿conoces a este Dios? ¿O solo conoces a ese Dios que tú has construido a tu medida, el cual no tiene autoridad sobre tu ser? Primero Corintios 15:32 dice así: como hombre batallé en Éfeso contra las bestias. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El propósito de hablar hoy sobre si conocemos o no a Dios es para que podamos meditar en nuestra real percepción de quién es Dios. Estamos iniciando este año 2021 y debiéramos traer a la mente nuestra visión, nuestra fe en Dios, nuestro conocimiento de Él, para ver si estamos cumpliendo con lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Debemos meditar en nuestra real percepción de quién es Dios. Pablo le escribió a los Corintios estos pasajes en su carta, mostrándoles que realmente no sabían quién era Dios, no sabían el poder que tiene, no reconocieron que el Señor Jesús era Dios mismo y por lo tanto tenían el mismo poder. Algunos de los hermanos de la iglesia de Corinto se mostraban como si no existiera Dios. Nuestro Dios se refiere a sí mismo como el yo soy, en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. Esta frase explica el nombre personal de Dios, Yahvé. Se asocia al verbo hebreo hayá, que significa ser, existir, suceder. Al estar dos veces adquiere más fuerza. Se podría traducir como yo soy el que existe sin depender de nadie. Nuestro Dios no depende de nadie. Algunos lo traducen de una manera más evasiva. Yo no doy a conocer mi nombre porque no existe palabra que pueda expresar lo que yo soy. Otros comentaristas bíblicos dicen que no es una simple existencia, sino que es una presencia viva y activa, por lo que significa: yo soy el que estaré siempre con ustedes para salvarlos. Conocer a Dios es algo muy profundo y especial. Es conocer al Creador de cuanto existe. Nuestra mente es insuficiente para conocerle en plenitud, pero en su gran amor Dios nos permite saber de Él en la esfera más simple que puede mostrarse, para que podamos comprender, para que podamos conocerle. El amor, el cuidado, la provisión, formas de manifestación de Dios hacia nosotros. El apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, escribe a los Corintios y a nosotros hoy estas palabras. El relato histórico no da cuenta si el apóstol realmente luchó o estuvo ante las fieras. Como ciudadano romano es casi imposible que haya tenido que pasar por ese suplicio. Puede que se refiera a su enfrentamiento ante aquellos hombres de Éfeso, los cuales se comportaron como fieras para rebatir el Evangelio. Si como hombre batallé contra las fieras, si luché por predicar a Cristo, si me sacrifiqué por mostrar el amor de Dios al hombre, ¿de qué me sirve? ¿Qué gano con eso? Pablo se dirige a su audiencia para confrontarlos en cuanto a su relación, a su conocimiento del gran Dios, creador del cielo y de la tierra. Hace algunos años, ya varios años, participábamos de un congreso de jóvenes junto a mi esposa, en aquel tiempo novia, y había una pregunta: ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es el Dios en el cual tú crees?
Lo que quiere decir el apóstol es que si ha hecho todo por razones humanas, si he actuado o servido por algo carnal para beneficio propio, ¿qué habría ganado con eso? ¿Qué beneficio he tenido de aquello? No busco un beneficio personal, ni sacar provecho de todo lo que hago, porque Dios es tan grande que no necesita de mí. Somos ínfimas criaturas que sin Dios no somos nada, pero con Dios somos grandes. ¿De qué tamaño es tu Dios? Era la pregunta que se nos hacía en aquel tiempo. Porque muchos actuaban como si Dios fuera tan pequeño. Por eso muchos se refieren a Él como Diosito, cuando en realidad Él es Dios. Diosito es apocar. Algunos lo hacen como con cariño, con afecto, con esa relación como de papito. Cuando le decimos al papá, papito, de la misma manera se refieren a Dios. Pero no es así. Dios es un todo soberano, majestuoso, inimaginable su poder y tamaño. Entonces el apóstol dice, ¿qué beneficios hago yo de predicar el Evangelio si Dios puede hacerlo con cualquier otro? Si puede usar cualquier medio. Hoy me escogió a mí, pero puede usar a cualquiera que Él quiera. El apóstol les hace ver que desconocen realmente el Evangelio, desconocen a Dios y su obra de justicia, si no existe la resurrección de los muertos. ¿Qué hacemos aquí? Este pasaje quizás muchas veces muchos creyentes lo usan de manera equívoca. Mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. Vivamos a nuestro antojo según nuestra idea de vida. No hagamos caso a lo que dicen de Dios. ¿Acaso no actúa así muchos de aquellos que participan de una congregación? ¿Acaso no son muchos los que no consideran, o más bien dicho, viven a su antojo según su idea de vida y no hacen caso de la voluntad de Dios? Esa es la confrontación del apóstol a la iglesia. ¿Conoces a Dios? Entonces vivamos como conocedores del gran yo soy. Ustedes están viviendo como aquellos que no tienen esperanza de vida eterna en la presencia de Dios. Es el cuestionamiento. El cristiano de hoy está llevando su vida como si no conociese al Dios eterno y todopoderoso. Vive un evangelio cultural por tradición, lleva una vida religiosa, no muestra una vida llena de Dios, obediente a su palabra, obediente a su voluntad, como si supiera que Dios nos traerá a juicio. Lamentablemente lo que Pablo escribía en aquel tiempo, en la actualidad se está nuevamente repitiendo. ¿Cuánto conocemos a Dios? Hablo más allá de la teología, que es el conocimiento intelectual. Me refiero al conocimiento a través de la experiencia, de ese encuentro personal con Dios por medio de Jesucristo. Puede que digamos que si le has recibido como tu Salvador personal, pero en la práctica parece que no crees en la resurrección de los muertos, que no crees en Jesús, que no crees en la vida eterna. Lamentablemente, muchos que asisten al templo, mucha familia nuestra, creen que por ser buenos, por portarse bien, ya tienen el beneficio de Dios o ya conocen a Dios. Realmente aún no le conocen. Porque si conociésemos realmente quién es Dios, seríamos distintos. Adoraríamos de forma diferente. Entregaríamos nuestra vida de manera muy distinta a lo que hacemos hoy. En lo teórico podemos mostrar grandes conocimientos, pero debe verse reflejado en la vida cotidiana cuánto conocemos a Dios. Si Dios es omnipresente, ¿por qué creo que puedo ocultarme de Él y pecar? Si es todopoderoso, ¿por qué dudo cuando oro por su ayuda o por su voluntad? Si sé que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a ocupar mi lugar, y que resucitó de entre los muertos para darnos la victoria sobre la muerte, ¿por qué no reconozco mis pecados y le entrego toda mi vida a Él? Podrías mencionar muchas más cosas, pero creo que ya se ha entendido lo que el apóstol nos quiere decir. Con la frase comamos y bebamos que mañana moriremos, solo decimos que no conocemos a nuestro Dios, que no sabemos ni hemos experimentado su poder. Hacemos del Evangelio de Dios una mentira. Si conoces a Dios, debes adorarlo. Debes entregarle tu vida, tus dones, tus fuerzas, tu ser de manera completa, sin restricción. Debemos tener cuidado
con quienes nos relacionamos, con quienes compartimos, porque nos desviarán del propósito de Dios. Lamentablemente ocurre hasta en las iglesias. Encontramos a personas que con sus palabras o consejos nos desvían de lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Primero a los Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La iglesia está siendo corrompida por el humanismo, por el liberalismo teológico y por muchas otras corrientes actuales que están haciendo infructuosa la predicación del Evangelio. Asociado además al mal testimonio de personas que dicen ser creyentes en Jesucristo, que asisten a iglesias, pero su vida fuera de la iglesia, del templo, es un desastre, porque su testimonio deja mucho que desear. En el libro La iglesia infiltrada sutilmente, del evangelista Alexander Seibel, nos muestra cómo ciertas costumbres de iglesias carismáticas, modernistas y liberales se introducen en las iglesias reformadas, fundamentalistas, dañando la doctrina, dañando el servicio, transformando la adoración. Lo peor es que somos nosotros quienes les abrimos las puertas a esas corrientes. Usamos palabras o formas que van en contra de la palabra de Dios. Se deja de decir que somos pecadores para no ofender al pecador, que todos podemos disfrutar del amor de Dios, el cual está provisto solo para aquellos escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. En estos detalles mostramos nuestro desconocimiento del Dios Santo, eterno, sublime y todopoderoso. ¿Conoces a Dios? ¿Conocemos realmente quién es Dios? El apóstol Pablo nos sigue diciendo: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. Algunos no conocen a Dios. El apóstol sigue confrontando al creyente. Si realmente crees en Dios, crees en su palabra y en su promesa de salvación, debes velar debidamente. Estas palabras resuenan fuerte en estos tiempos tan complejos para el cristianismo. Cuando vemos a cristianos carnales, cristianos que parecen no haber recibido a Cristo en sus vidas, debemos estremecernos y ponernos en alerta. Cristianos que adoptan costumbres del mundo. Cristianos que adoptan formas de hablar, de vestirse, de relacionarse, igual a las que usa el mundo. ¿Cuántos creyentes no aceptan el matrimonio y viven en pecado? ¿Cuántos jóvenes han pecado? Han caído en la tentación sexual, en la tentación del alcohol, de las drogas, y no son capaces de volverse a Dios, porque Satanás, el mundo, la carnalidad, el pecado le ha consumido, ha cegado su vista, y lamentablemente muchos aún están en esa condición. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, el amor de muchos se resfriará. ¿Acaso no está sucediendo hoy? Teniendo aún más comodidad para servir, participamos del culto de la escuela dominical desde la comodidad de nuestro hogar, y aún así no aprovechamos esa oportunidad. Algunos lo ven innecesario. ¿Para qué? Pero Dios estableció medios de gracia para que sus hijos puedan edificarse, puedan crecer. La palabra, la oración, la comunión con los santos. Estas son las principales o las básicas. Descuidamos una y estaremos debilitándonos. Velar debidamente nos lleva a considerar que debemos estar preparados para enfrentar los ataques del enemigo. En la carta a los Efesios leemos Efesios 6:11-12, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Cómo podremos usar la armadura de alguien al cual no conocemos? Si volvemos a leer Efesios 6:11-12, nos daremos cuenta la magnitud del enemigo, la magnitud de aquel que nos ataca. Y muchas veces no conocemos la magnitud, y lo digo con énfasis,
de Dios, que es más grande que Satanás. Dios se muestra hacia nosotros desde la fundación del mundo, por medio de la creación, por el cumplimiento de cada una de sus promesas. Envió a su Hijo, Jesucristo, para que estuviese en medio nuestro, y en Él mostró todo su amor para el hombre, el cual, estando separado de Dios por su pecado, fue reconciliado por Jesucristo en la cruz. Para poder tener este vínculo con Dios, tenemos que saber que Cristo es el Hijo de Dios y que nos justificó. No tenemos luchas contra hombres, sino contra potestades, multitudes de huestes malignas. Si nosotros, que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nos cuesta luchar, imagínense aquellos que aún no conocen a Cristo. ¿Cómo podremos estar firmes si no conocemos a Dios? ¿Cómo podremos resistir si no dejamos a Dios gobernar nuestras vidas? Velad debidamente y no pequéis. No pequéis. Estamos preparados y no sigamos pecando. Dejemos de pecar. Si conocemos a Dios, deberá ser natural, por voluntad el dejar de pecar, porque conocemos que Dios es Dios de amor, pero también es un Dios justo. Si conociésemos realmente a Dios, no estaríamos hablando mal del hermano. No estaríamos dejando de lado el servir a Dios. No estaríamos dejando de lado congregarnos, adorar. En fin, Eclesiastés 12:14 nos recuerda, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Todo será llevado a juicio. Debemos comprender la importancia de conocer a Dios. Si realmente le conocemos, llevaremos vidas que le honren, adoren y sirvan siempre, en todo lugar. Cumpliremos con su palabra en toda su extensión, no solo en lo que me conviene o en lo que yo quiero, como sucede lamentablemente hoy. Como muchos, estando en el templo, fuera de él, llevan vidas malas, llevan vidas deplorables, transando su fe, compartiendo de las obras infructuosas de la carne, del pecado. Romanos 13:11 nos recuerda, y esto, conociendo el tiempo, queridos hermanos, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Amados hermanos, sí, hoy no estamos velando debidamente, como la palabra de Dios, como Dios ordena. Es tiempo de levantarnos del sueño, sacudirnos del letargo, porque la venida del Señor se acerca. Cristo está a las puertas por su amada esposa, la iglesia, la cual amó y se entregó a sí mismo por ella, santificándola y limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Iniciamos este 2021 con la esperanza de poder volver al templo, con todo lo que eso significa. Eso deseamos. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos velando? ¿Estamos preparados para ir a la presencia de nuestro Dios? ¿Qué nos falta por hacer? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Porque algunos no conocen a Dios. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Le escribe a la iglesia, a aquellos que día a día escuchan la palabra, que son exhortados por medio del Espíritu Santo, que participan de la comunión con los hermanos, de la Santa Cena y de cada uno de los beneficios de los escogidos. Algunos no conocen a Dios, algunos no viven conforme a la voluntad de Dios. Sus vidas están llenas de pecado, de enojos, envidias, descuido espiritual, falta de amor al prójimo, descuido de sus responsabilidades como miembros de la iglesia. ¿Qué está sucediendo con los creyentes? ¿Qué están esperando aquellos para volverse a Dios? Nosotros, ¿qué estamos esperando para realmente entregarnos en las manos de Dios? ¿Seremos mezquinos? ¿Será que nuestra vida es nuestra y no queremos compartirla con Dios? Los afanes de este siglo están consumiendo a los cristianos. Los creyentes descuidan su relación con Dios por ganar a este siglo un título universitario, un puesto de trabajo más importante, estabilidad económica. Esto consume a muchos cristianos. Muchos se están olvidando quién es Dios, quién es el yo soy. Y están dándole prioridad
a sus deseos, a sus cosas personales. Conocer a Dios debe llevarnos a tener vidas para su honra y gloria, no vidas sin esperanzas, donde solo vivamos esperando morir. El que conoce a Dios le cree cada una de sus promesas, vive para honrarlo, servirle y adorarlo. Conocer a Dios es consagrarnos a su voluntad. Conocer a Dios es saber que Él nos llevará a juicio por cómo vivimos nuestra fe, cómo fue nuestra fidelidad y servicio. Conocer a Dios es saber que su ser es justo y su justicia es perfecta, por lo que dará a cada uno el pago que merece. La pregunta, ¿conocemos a Dios? Al responder esta pregunta, tomemos unos minutos para evaluar nuestra vida como creyentes. Evaluemos qué sacrificio realizó Dios por nosotros, pero también evaluemos qué sacrificio estoy yo haciendo para Dios. Veamos si estamos santificándonos, si estamos consagrándonos para estar dignamente delante del Cordero, delante del Creador, delante de nuestro Salvador. Hermanos, en este día Dios nos invita a conocerle en plenitud, para que conociéndole sirvamos sin restricciones, ofreciendo nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que somos para su honra y gloria. ¿Conocemos a Dios? Si no le conocemos, está hecha la invitación. Ven a Dios. Él te ama. Envió a su Hijo Jesucristo por amor a ti y a mí, para perdonar nuestros pecados, para justificarnos y abrir esa puerta que nos permite entrar al regazo, al seno de Dios, para disfrutar de sus bendiciones, ser adoptados como hijos a pesar de nuestra condición. Reconoce tus pecados y reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador. Si decimos que conocemos a Dios, ¿qué estamos esperando para rendirle la honra y gloria que se le debe? Si decimos conocer a Dios, ¿por qué seguimos fallando? Hoy es un tiempo para evaluar nuestras vidas. Iniciamos el 2021. Seguro que nos vamos a poner metas, nos vamos a poner propósitos para alcanzar. ¿Es Dios tu propósito de vida? ¿Es Dios aquel a quien quieres servirle? Conoce a Dios, vive para Él y disfruta de Él. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre nuestro, gracias por su palabra, gracias por este tiempo de meditación en el consejo que usted ha preparado para nosotros. Señor, si ha habido alguna negligencia de parte mía en la exposición, corríjala para que al llegar al corazón, a la mente de quienes escuchan, Señor, su palabra, sea también obrando de manera digna, propicia a la necesidad de cada uno. Oh Padre Santo, si hoy hay alguno de sus escogidos que aún no ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo, obre en su vida para que sea la oportunidad de recibir la salvación, disfrutar del amor que usted ha preparado para él. Pero también, Señor, rogamos por la iglesia, por los creyentes, por cada uno de nosotros, los cristianos, que conociéndole fallamos y actuamos y vivimos como si no le conociéramos. Permítanos mejorar, permítanos remodelar nuestra vida, para que al iniciar este viaje del año 2021 podamos hacerlo conforme a su voluntad, para su honra y su gloria. Bendiga a su pueblo que se reúne alrededor de su palabra. Edifíquenos cada día para ser mejores hijos, mejores siervos y poder servirle con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Rogamos su bendición en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga.